Buenas tardes con todas y todos. Empezamos esta sesión 4 con el grupo 2 y vamos a ver qué tenemos que revisar en esta sesión. No sé si ahí pueden ver todos. En esta sesión 4 nos toca ver la técnica y el lenguaje del cine ecuatoriano, Augusto San Miguel y su legado. El cine en el Ecuador se desarrolla a partir de Augusto San Miguel, que es considerado el padre de la cinematografía en nuestro país, pero no se conserva un solo fotograma de sus películas. De ahí en adelante, el trabajo de producción han sido noticieros y documentales, que es lo que marca la evolución de nuestro cine. Bien, eso vamos a ver en esta sesión, ¿no? Y igual para empezar, quiero presentarles un pequeño video de Vilma Granda, que es un poco la investigadora principal de la Cinemateca, que ha sacado algunos libros, justamente uno sobre Augusto San Miguel, que más adelante ya lo vamos a revisar. Entonces, quiero en este momento, bueno, antes de compartirles el video, hacerles acuerdo de sus tareas. Hay personas que me han presentado la tarea 2, pero la uno no han presentado. Entonces, tomen en cuenta eso y no se olviden también de enviarme las capturas de pantalla, porque es la forma en que yo puedo reenviarles las próximas tareas. Bien, entonces les quiero presentar esto de Vilma Grande, es una cosa cortita, que más bien una recopilación de algunos años de su trabajo. Veamos esto y seguimos desarrollando la clase. Vida en la Cinemateca y tenemos el gusto de presentar en acto público que conmemorará esa fecha una filmación de Miguel Ángel Álvarez, un cineasta pionero de Quito, quien nació en 1892. La Cinemateca Nacional del Ecuador impulsa desde el año 82 la investigación, rescate y archivo de la imagen fílmica ecuatoriana. Un avance fundamental y con el apoyo de la UNESCO ha sido en el año 89 conseguir que el cine ecuatoriano sea declarado Patrimonio Cultural del Estado. La señora es Vilma Granda, es la subdirectora de la Cinemateca Nacional, ¿no? Puestazo. Dice que trabaja 20 años en esto de lo que es el cine. ¿Nos puede comentar un poquito cómo ha sido su anécdota de trabajar en esto de la Cinemateca? Bueno, la Cinemateca Nacional se funda en 1981, el 28 de diciembre, o sea, coincidiendo el día de cuando hace más de 100 años se inventó el cine. Ya. Un 28 de diciembre de 1895 nació el cine en el mundo. Bueno, Miguel Ángel Álvarez es un cineasta aficionado. De alguna manera él es representante de la Casa Paté Baby desde 1911 y tiene la posibilidad no solo de distribuir los rollitos para que otra gente filme, sino también de experimentar él la posibilidad de filmar. Dicen, por ejemplo, que él tenía terror a los toros, sin embargo, la mayor parte de su producción es filmar sobre corridas de toros. De todas maneras, él es un testimonio, él hace un testimonio de lo que ocurría en la vida cotidiana y en la vida fiestera de la ciudad de Quito, por ejemplo. Entré a la Cinemateca cuando aún se desconocía si había cine ecuatoriano o no, aún se desconocía qué es una cinemateca, pero de algún modo vine con un pasaporte, o sea, creo que mi interés fundamental era la investigación y a eso me llamaron. Entonces me integré a un equipo de investigación del cine ecuatoriano que funcionó del 84 al 86 más o menos, y me integré a un equipo que ya había de dos personas aquí, Teresa Vázquez y Mercedes Serrano, y empezamos a investigar. Ellas ya tenían cubierto un poco lo de Quito y yo, como estaba con la tesis de sociología, que había terminado sociología, y me metí con el pasillo, y entonces Guayaquil era
un puerto fundamental donde entraban los inventos del diablo. Entonces el cine y la música tienen desarrollos paralelos. Y entonces ya tenía como un bagaje, aunque no sabía nada del cine ecuatoriano. Yo me siento absolutamente afortunada, no sé cómo nací, por qué nací. Soy doble, gemela, podía tranquilamente no haber nacido. Además era la mitad de mi hermana, o sea que creo que eso mismo me permitió sustraerme del físico espacio y no me oriento en el mundo, soy una perdida. Pero sí soy capaz de leer, de dedicarme a esos saberes ocultos. O sea, creo que me interesan esas cosas que no se ven en la apariencia, sino que hay que descubrirlas. Bien, hasta ahí este video sobre Vilma Grandes, como les decía, una cosa corta, pero ahí nos da algunos datos interesantes de su investigación, sobre todo de Miguel Ángel Álvarez, un cineasta que, bueno, más que cineasta, era un comerciante, como explica, y que se dedicó a filmar sobre todo el ambiente de Quito de años 20, ¿no? De años 20 hasta el 29 más o menos, que igual ese trabajo aficionado, imagínense de esos años, es de lo poco que nos queda, de lo poco que podemos visualizar en el Ecuador de esos años. Entonces, con esta introducción de Vilma, quiero enseñarles un fragmento del trabajo de Miguel Ángel Álvarez. Igual este trabajo lo podremos visualizar más adelante, ya en un poco todo lo que se ha filmado, todo lo que conservamos en la Cinemateca de Miguel Ángel Álvarez. Ahorita les quiero enseñar un fragmento de esas filmaciones de ese año. Por si acaso, todo esto era cine silente, ¿no? Sin sonido. Así que lo que vamos a ver, todo esto no tiene sonido.
Bien, hasta ahí este video. Quiero empezar con esto preguntándoles, ¿qué vieron ustedes en esas imágenes? Digo, además de lo elemental, ¿no? Que es ver una corrida de toros, ciertos personajes. Pero les hago esta pregunta, ¿qué vieron ustedes en esta filmación? Igual para participar, que levanten la mano, por favor. ¿Quién quiere decirnos algo? Isabel, por favor. Buenas tardes, profe. Antes de contestar, justo quería hacerle una consulta. Yo me fui a la biblioteca acá en la ciudad de Ambato y fui al periódico de 1990. Entonces estaba leyendo y justo tengo aquí la fotografía y me pareció muy importante porque la película anterior que vimos, la clase, fue de 1922 y en este eh, reportaje que se llamaba Pizarrón Cultural dicen que fue un italiano, de hecho, que empezó en Guayaquil en 1902, o sea, como 20 años antes de la película que vimos. Eh, Eso quería consultarle y más que nada me llamó bastante la atención. No sabía que se llamaba Cine Siliente, me gustó mucho. Y, y ahora sí, continuando con lo que usted... Ah, ya encontré el nombre, es Carlo Valenti, en 1906 y daban como dato curioso de que se hicieron bastante aliados de los bomberos porque como eran eh, las películas de nitrato, entonces tenían que estar en los cines de la mano con ellos por si pasaba algún incendio. Entonces, de la pregunta que nos hace, personalmente vi em, como ese enfoque de em, posicionarle al elemento como tal, al torero, los movimientos, me parece como interesante. Me llama la atención, por ejemplo, de la película anterior, complementando de que vi un selfie o un intento de selfie, como la persona que hizo la grabación estaba en el primer cuadro. Me parece que se llamaba el señor Ors, pero tiene otro apellido. Se llama Eduardo Rivas Ors. Ajá. Entonces, ese sería mi aporte. Gracias, Isabel. ¿Quién más quiere participar, decirnos algo de qué es lo que vieron en estas imágenes de Miguel Ángel Álvarez, que acabamos de ver, este cine silente? Vamos con Byron, por favor. Profe, buenas tardes, compas, buenas tardes. Primero, eh, o sea, felicitar a esa gente, ¿no? Que obviamente ya no está. Gracias a ellos tenemos atrapado el tiempo ahí no solo en fotografías, sino también en videos. Lo que pudimos ver en el video que nos envió en la tarea, el Quito de los años 20, ¿no? Se veía incluso el nombre diferente de los parques que conocemos actualmente. No sé cómo se llamaría el ejido antes, pero tenían otros nombres, ¿no? Eh, Eso, y lo que pudimos ver ahorita sobre los toros, eso también sacar la conclusión de que las personas que conseguían obviamente las cámaras en esa época eran personas que tenían dinero, pues, ¿no? O sea, no es como hoy que podemos, que tenemos la posibilidad de comprar una cámara. Por ejemplo, a mí acá cruzo la frontera y en Ipiales compro una cámara a 1 millón de pesos, lo que acá es $500, ¿no? En esa época era mucho más costoso. Y esas personas que tenían, creo que también don Augusto de haber tenido dinero, la familia, esas personas son las que se dedicaron a no solo a hacer cosas entre familias, sino a contarnos historias, incluso con los empleados que tal vez son los que trabajan ahí en la hacienda, los grababan y todo para contar las historias. Y gracias a ellos tenemos ese pedacito de historia. Solo eso quería acotar, profe. Muchas gracias. Gracias, Byron. Justamente usted acaba de topar un punto fundamental, que es el punto de vista. Siempre filmamos desde un punto de vista. Entonces, ustedes cuando ven las imágenes tienen que preguntarse eso. ¿Cuál es el punto de vista? Sí, y efectivamente, la gente que en esa época podía filmar eran empresarios, era gente que podía justamente adquirir una cámara. Miguel Ángel Álvarez, por eso les presenté un poco lo de Vilma Granda anteriormente, que fue la investigadora.
Era representante de estas cámaras francesas Pathé Baby que filmaban en 9.5 milímetros. No, era una película especial en donde tenía el arrastre casi en la mitad de la película, ¿no? Y eso, tiene la posibilidad de filmar cosas de su hacienda y de su entorno. Entonces, fíjese en que la influencia española en estos personajes empresarios era muy grande. Uno de los creadores de esta empresa, Ambos Mundos, este señor Rivas Ors, es de origen español, ¿no? Entonces, hay una fuerte influencia, ¿no?, española, y hay una fuerte influencia cultural, ¿no? Que hasta ahora, o sea, Miguel Ángel Álvarez vivía en Quito, ¿no? Y las filmaciones que veremos posteriores sí son la mayoría de corridas de toros, de parques, de estos personajes, ¿no? De sus amigos, de este personaje que parece aviador o corredor de carros que podemos apreciar. Pero justamente el entorno de Miguel Ángel Álvarez es un entorno empresarial. Él era accionista de Tesalia Spring Company, ¿no? Y de otras empresas. Y pasa lo mismo en los años 50, ya más adelante vamos a ver con Cristóbal Cobo. Cristóbal Cobo se dedica a filmar desde los años 50 ya a color y muchas veces con sonido, ciertos acontecimientos de lo que pasaba en Ecuador. Pero esos acontecimientos también, igual con Cristóbal Cobo, ¿son de quién? Son de quién, de la presidencia de la República, de sus amigos corredores de auto, ¿no? Entonces, esa es la memoria que conservamos. Y, y yo les comentaba, hay un trabajo de un fotógrafo, eh, el Coco Lazo, ¿no? Y que su abuelo, él viene de una tradición de fotógrafos, ¿no? Su abuelo tomaba fotos en estas placas antiguas y cuando ya iba a imprimir las fotos, él borraba a los personajes indígenas de las fotos, no quería que salgan, quería solo estos señores de sombrero, elegantes, ¿no? Con la tradición europea, ¿no? Y, y eso sacaba en esas fotos, ¿no? Y fue bien interesante porque el nieto de él, que es fotógrafo y es un fotógrafo mucho más consciente, hizo una exposición en donde se veía el borrado de estos indígenas y cómo eran en esa época los aguateros, personajes que estaban alrededor de las plazas, ¿no? Eh, un poco, a qué quiero llegar con todo esto? A lo que les decía inicialmente, que siempre hay un punto de vista y nosotros cuando vemos las imágenes tenemos que descubrir cuál es ese punto de vista o qué nos quieren decir con esas imágenes, ¿no? Ahora que vivimos un mundo tan bombardeado de imágenes, ¿no? Es cuando más nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber de dónde provienen las imágenes, qué nos quieren decir esas imágenes, qué nos quieren influir esas imágenes o qué nos tratan de decir esas imágenes. Entonces, nada es casual y nada tampoco es así inocente, digamos, sino que siempre hay una intencionalidad detrás de todas las imágenes, consciente o no, pero siempre hay una intencionalidad, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, quisiera volverlos a preguntar, ¿qué vieron en esas imágenes? ¿Qué vieron en estas imágenes de Miguel Ángel Álvarez? ¿Quién quiere participar? O les hago otra pregunta. ¿Se aburrieron con estas imágenes? ¿Se cansaron con estas imágenes?
Hoy han venido poco participativos o solo ponen ahí la cámara y no ven nada. ¿Qué vieron en estas imágenes de Miguel Ángel Álvarez? ¿Qué observaron? O en las, también en fiestas centenarias, ¿no? Es un poco, si ustedes se ponen a ver en fiestas centenarias, también es el mismo código, ¿no? Aquí hay una compañera que, Fátima, que dice, maestro, yo no puedo abrir mi micrófono. Pues sí es verdad que sin, a ver, ¿dónde está? Es verdad, sin sonido las imágenes se hacen más difíciles de ver. Sí, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? Vamos con Eli, por favor. Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, bueno, creo que a mí me queda bastante esta reflexión que usted nos dice, porque, claro, en la tarea que vimos de, de las fiestas centenarias, yo reflexionaba un poco sobre cómo es importante el cine para la transmisión de la memoria colectiva, ¿no? Entonces decía, claro, la importancia de preservar estas imágenes, pero con esta nueva reflexión que usted nos hace, realmente nosotros tenemos en nuestro imaginario únicamente estas tradiciones de, de las élites, ¿no? Entonces, claro, uno ve en los desfiles y claro, me deja pensando que lo que vemos en los desfiles, que decimos, claro, nuestra cultura y tal, puede que no, que sea una parte muy mínima de las élites de la cultura, que tal vez eran las personas que tenían acceso a salir en eso. Entonces creo que sí es importante en este punto reflexionar también sobre el rol del cine para, desde ahora mismo, incluso en la actualidad, hacer cine es caro. Entonces, realmente en el contexto de ahora, cómo desde, no sé, desde los diferentes ámbitos del cine, desde el cine privado, desde el cine público, cómo estamos haciendo también que las comunidades se puedan reconocer en el cine, ¿no? Más allá de solo ver las culturas, las élites, las cosas que tienen acceso, la gente que puede costear el tema de las películas. Entonces, sí me queda una reflexión con las palabras que usted nos dice, ¿no? Me impacta, no conocía lo que me contaba de la fotografía y lo que se le eliminaba a la gente de los indígenas, ¿no? Entonces, de cuánta historia nos hemos perdido porque el cine y en general los medios de preservación de la memoria no han estado al alcance de las minorías muchas veces, o de las mayorías, en realidad, habían las élites no son mayoría, ¿no? Entonces, claro, sí nos da otra mirada el poder entender y verlo desde esta parte, ¿no? De que se reproduce la cultura de las élites ahora, y también cómo nosotros, desde el cine, desde las instituciones, desde lo público, desde lo privado, podemos aportar a que realmente la cultura general se pueda difundir no solo desde las élites o de los privilegios, ¿no? Gracias, Eli. Eh, otra cosa que deberíamos reflexionar, y como les digo, la historia no es solo el pasado, la historia es desde la actualidad, ¿no? La historia es con esto de que vemos, por ejemplo, de lo de las corridas de toros. En Quito nos vendieron durante muchos años que los quiteños tenían una tradición torera, que los quiteños es parte de nuestra cultura la corrida de toros. No, pero ¿de qué cultura estamos hablando? ¿De qué tradición estamos hablando? Estamos hablando justamente de la cultura y de la tradición, sí, de los hacendados, ¿no? De la gente que tenía una hacienda y que tenía la posibilidad en su hacienda de hacer corridas de toros, de invitar a sus amigos, ¿no? ¿Y qué pasaba con el resto de la población? ¿No? Y por eso también es que en Quito hay una cultura, yo la llamaría arribista, ¿no? De siempre tratar de blanquearse, ¿no? Es una cultura que siempre trata de blanquearse, ¿no? Y no de asumir su mestizaje, ¿no? El mayor insulto que muchas veces le pueden decir a una persona es indio, y indio de M. Entonces, fíjense en cómo esas cosas se fueron pasando
durante muchos años y el cine nos permite esa reflexión desde la actualidad. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que aprendamos a ver las imágenes de una forma crítica y no solo las imágenes del pasado, todas las imágenes. Ahorita mismo nos están vendiendo una guerra, como todas las que vende Estados Unidos, de que invadieron a un país por las armas nucleares, de que tienen armas nucleares. Pero Estados Unidos, ¿a cuántos países ha invadido con el mismo pretexto de las armas de destrucción masivas? ¿No? Y ese es un poco la información, las imágenes, que no solo nos llegan de Estados Unidos, que aquí las mismas cadenas de televisión reproducen y pasan eso sin ninguna reflexión. Yo les hago reflexionar, a ver, ustedes conocen el pueblo iraní, conocen la cultura iraní, conocen el pueblo persa, conocen la tradición de más de 5.000 años del pueblo persa. ¿Cuántos años tiene Estados Unidos constituido? 250 años, ¿no? Y son una potencia, ¿qué? Son una potencia militar, no son una potencia cultural, ¿no? Y destruyen justamente eso, inclusive con las bombas que actualmente botan en ese, alrededor de toda la industria petrolera que hay ahí, todo lo que están causando para el planeta, todas las emisiones de esos gases tóxicos del calentamiento global. Nadie reflexiona sobre esas cuestiones. Y como les digo, la televisión o los informativos menos. Entonces, volviendo a eso, siempre tenemos que nosotros ver de una manera reflexiva las imágenes, lo que muchas veces se conoce como decodificar las imágenes. ¿Qué está detrás de las imágenes? ¿Cuál es el mensaje que quieren dar? ¿No? Y lamentablemente no todo el mundo tiene esa posibilidad de reflexionar o de darse cuenta de que las imágenes tienen siempre un pasado, un trasfondo y una ideología. Vamos con Ruth, por favor. Sí. Ruth, ¿quiere levantar la mano? Le escuchamos. No sé si tiene algún problema con su micrófono. Bueno, hasta que pueda arreglar su micrófono, vamos con María Velázquez, por favor. Hola, hola, Sí, ahí la escuchamos, sí. perdón que creo que había estado mal configurado. Em, sí, con respecto a lo que decía del punto de vista, sí, sí es muy claro cómo en este video del festejo del centenario se ve, ¿no? Cómo solamente se, se fijan o el foco está en las élites, en las clases sociales altas y pues como que de relancina por ahí hay alguna otra persona que sale como los civiles en las partes de los desfiles, pero es casi como que, bueno, o sea, eso se fue, pero en realidad el foco está en las élites. Y no solo eso, sino que también, no sé si fue, tal vez, no sé si es solo mi interpretación, pero hay una parte en la que están pasando los militares, que empiezan a pasar los caballos y después la infantería. Y yo noté ahí que se repetía la secuencia, como unas 3 veces se repetía la secuencia, y eso ya es como esta posibilidad que tiene el audiovisual de manipular un poco, ¿no? Y de en la edición volver a pasar la misma sección, la misma secuencia, perdón. Para mí es como ya un uso propagandístico, ¿no? Porque pues los desfiles se hacían con la intención de demostrar el poderío militar del país y de que la gente pensara y los otros de afuera, los externos, pensaran que pues bueno, es un país autónomo porque tiene gran poderío militar. Entonces creo que ahí hay una manipulación y es un uso propagandístico de ese video.
Eso era lo que les quería compartir. Gracias, Ruth. Sí, efectivamente, lo que usted dice en fiestas centenarias es eso, es un promocional de después de 100 años que somos los ecuatorianos, pero después ya de eso, ¿cuánto han pasado? Después ya de 204 años desde la actualidad, creo que tenemos otras lecturas, ¿no? Y justamente otras lecturas de lo que ha sido y de lo que se ha convertido en nuestro pasado y nuestra historia, ¿no? Vamos con María, por favor. Hola. Sí, le escuchamos, por Sí, favor. sí, perdón. Es que justo quería comentar en base a lo que, a lo que nos mostró de las imágenes de archivo, ¿no? Que en alguna clase anterior justamente usted había mencionado como este pequeño desfase que hay entre la producción, por así llamarla, internacional de esa época con lo que se estaba haciendo en Ecuador, porque ya estas son grabaciones como de 1920 en adelante, los clips que usted nos compartió. Y más o menos en esa época ya en, en otros lugares del mundo, ¿no? En Europa había ya películas con una estructura narrativa, como El gabinete del doctor Caligari, entonces sí es un poco chocante, creo yo, ver ese desfase, ¿no? Que justamente usted había comentado en una clase anterior. Entonces eso es lo que quería comentar. Porque lo que se ve más acá es como las típicas grabaciones del inicio del cine, ¿no? Que son más documentales, son como las vistas, son como fragmentos, ¿no? Eh, entonces sí es una diferencia bien grande, considero yo. Gracias, María. Sí, efectivamente, estas grabaciones, por ejemplo, esto último que acabamos de ver de Miguel Ángel Álvarez es de 1922. Y sí, y lo que usted dice, si comparamos, por ejemplo, con las grabaciones de los hermanos Lumière, son exactamente lo que ellos hacían en 1895, cuando empezaba el cine. Pero también, ¿por qué esto? Porque comienzan a como experimentar. Imagínense en esa época, si bien llegaban esos materiales, una cosa es ver, y la gente que hace cine entiende, una cosa es ver cine y otra cosa enfrentarse ya a la realidad de producir, de tener una cámara, de contar una historia, ¿no? La gente muchas veces cree que es fácil y no es fácil. Y no es fácil manejar la dramaturgia, no es fácil manejar la narrativa, ¿no? No es fácil. Y cruzado esto por la cuestión del comercio, ¿no? Lo que les decía, una película norteamericana viene acá con 5.000 copias y una producción nacional, ¿cuántas copias puede sacar en DCP para estrenarse en las salas de cine? Ahorita, en estos momentos mismo, Hiedra, una película de esta chica Barragán, que acaba de ser premiada en Venecia, mejor guión, ¿no? ¿Cuántas copias se está exhibiendo comercialmente? ¿Cuánta gente va a ver ese cine? ¿Cuánta gente va a ver esa película ecuatoriana premiada internacionalmente? ¿No? Entonces, aquí quiero, no sé, llegar con todo esto a que hay factores también no solo económicos, o al revés, los factores económicos están ligados a los factores ideológicos. Aquí es lo que se quiere con este tipo de cosas, ¿no? De que muchas veces el capital trata de dominar más allá de la cultura, del arte. No sé si ustedes, por ejemplo, saben en la historia del cine norteamericano, quien tenía el derecho de corte final era el productor, ni siquiera el director. El productor, es decir, la gente que financiaba la película tenía el derecho de corte. Por eso es que muchas veces los directores que querían hacer especialmente el final o su película, ¿no? Pagaban para hacer la versión del director. Recién se estrenó
o se reestrenó una película de Tarantino, justamente con eso, ¿no? Con el corte del director, porque un poco la película comercial que nosotros vimos es la película que los productores definen en la edición cuál es el corte final. Y eso ha pasado con muchos directores, Orson Welles, a lo largo de la historia del cine, ¿no? Especialmente del cine norteamericano. En eso el cine europeo y otras latitudes ha tenido como más libertad de contar sus historias. Bien, antes de pasar a la siguiente parte, ¿alguien más quiere comentar, decirnos algo, ya sea de fiestas centenarias o de esto que acabamos de ver? ¿O se aburrieron mucho viendo 10 minutos blanco y negro sin sonido? ¿No hay ningún otro comentario? Bueno, les veo mal si se aburrieron, porque vamos a tener, si quieren ustedes eso, saber la historia del cine ecuatoriano, van a tener que ver, y no 10 minutos, sino muchas veces cosas mucho más largas, y así, blanco y negro, sin sonido, y ese es nuestro cine para la gente que quiere aprender y entender esas imágenes. Bien, ahora les quiero compartir esto de la cronología que estábamos viendo, ¿no? Del cine. Nos habíamos quedado en 1922, ¿no? En mayo 24, el fotógrafo quiteño José Ignacio Buccelli filma los actos conmemorativos del centenario de la independencia, 1822-1922, en especial los desfiles militares. Ambos Mundos filma la totalidad de las fiestas del centenario de Quito, 2.400 metros de película de reseña histórica. Este documental contó con el auspicio del presidente de la República, en esa época José Luis Tamayo. Las proyecciones de este film se realizaron en el país a comienzos de 1923. El 15 de febrero se estrena en los teatros Edén y Olmedo. O sea, un año después, ¿no? De haber filmado. No, la producción en esa época no era tan rápida. Agosto, Ambos Mundos moderniza su Teatro Edén, ahora ubicado en el Boulevard 9 de Octubre. Circula la revista teatral cinematográfica que publicita espectáculos de Ambos Mundos, de esta productora. 1923, abril 23, llega al Ecuador el sacerdote italiano Juan Carlos Crespi, quien aporta con sus investigaciones ecológicas y su labor doctrinal, jugará papel importante en la producción de cine documental y difusión de filmes internacionales, especialmente en la ciudad de Cuenca. Filmación del film de ficción Canción de Cuna, basado en la obra homónima de G. Martínez Sierra. Participan Dolores Gangotena de Ponce, Inés Gangotena, María Gangotena de Gijón, Magdalena de Granizo, Fanny Barba Chiriboga, Miguel Ángel Álvarez, dueño de la cámara Paté utilizada en la filmación, Roberto Cruz, camarógrafo y posible director del film. No se hizo exhibición pública. Octubre, estrena la primera película colombiana exhibida en Ecuador, María, Máximo Calvo y Alfredo del Diestro, basada en la obra literaria de Jorge Isaac, Teatro Edén. Les hago caer en cuenta solo lo que veíamos. Fíjense en los apellidos de las personas que participaron en esta película. Gangotena de Ponce, Gangotena de Gijón, Granizo, Barba Chiriboga, Miguel Ángel Álvarez, Roberto Cruz. Fíjense los apellidos de la gente que participa en esto, ¿no? Y lo que les hacía ver, o sea, era un determinado sector social que graba estas imágenes y que tiene la posibilidad de difundir estas imágenes. 1924, agosto 7, El Tesoro de Atahualpa. Primer largometraje silente de ficción.
destacado en la historia por su tratamiento plenamente cinematográfico, cuya filmación abarca la sierra y la costa. Se estrena en los teatros Edén y Colón de Guayaquil. Es además la primera producción de una nueva empresa, Ecuador Film Company, ¿no? Cuyo gerente, Augusto San Miguel, también actúa en el film. Dirige el chileno Roberto Sá Silva e interpretan Evelina Macías Lopera, Evelina Orellana o Evelina Nayo y Eric Van den Enden. En Quito se estrena el 10 de agosto. Noviembre 24. Se necesita una guagua. Segunda producción de Ecuador Film Com. Sátira de una reciente y fracasada revuelta conservadora, filmada con con la colaboración del Centro Cultural Félix Valencia. En las calles de Quito actúan Germán Lince, Humberto Dorado Polit, Mélida e Hilda Bisuete y Lucrecia Boch. Se estrena en el Edén acompañado con el corto descriptivo Panorama del Ecuador realizado por la misma empresa en Quito. Se estrena el 10 de diciembre del mismo año. Diciembre 3, la revista fílmica Actualidades Guayaquileñas número 1 se estrena en el Teatro Edén rememorando las fiestas patrias del 9 de octubre. Completa el programa Chaplin Emigrante. O sea, ya en esa época ya comenzaron a entrar las películas de Chaplin. 1925, febrero 7. Un abismo y dos almas. Tragedia de costumbres nacionales. Filmadas en haciendas de la sierra y producida por Ecuador Film Com. Se estrena en el Edén. El argumento pertenece a San Miguel. Cuenta con la actuación de Araceli Rey, Eric Van den Enden, Humberto Dorado Polit y Augusto San Miguel en el difícil papel del indio. Marzo 18, la revista fílmica Actualidades Quiteñas, producido por Ecuador Film Company, se estrena conjuntamente con Un abismo y dos almas, reposición exigida por el público. En las actualidades se ve una pose del presidente Gonzalo Córdoba. Febrero, fundación de la Academia de Arte Mudo Arts Films para aficionados en Guayaquil, por iniciativa del actor italiano Carlo Boccaccio, quien trae la idea fílmica de la llamada Escuela Italiana, cuyos modelos son Eddie Polo y Francesca Bertini. Se propone formar mímicos capaces de filmar comedias y dramas difíciles, nuevos chaplines y valentinos. La academia cuenta con camerinos de caracterización, esquetes de decoración, utilería, manejo de la puesta en escena, modelos para vestimenta de la época y lugar. Tiene vinculación con la Ecuador Film Com. Abril 20, el desastre de la vía férrea. Reportajes sobre el desbordamiento de dos ríos sobre los cuales pasa la línea férrea que une a Guayaquil con Quito. Filma la Ecuador Film Company, arrastrando todos los peligros. Se estrena en el Edén acompañando la programación Actualidades Quiteñas. Abril 30, el documental de Italia al Ecuador, Impresiones de un viaje, producido por la empresa industrial italiana Pitaluga Fair de Torino, se estrena en el Teatro Edén. Son tomas realizadas en el recorrido en barco desde Génova a Guayaquil, pasando por el Canal de Panamá, acompañando el documental sobre el volcán del Tungurahua, producido por Ambos Mundos. Se forma una nueva empresa de producción, Guayaquil Films Com, cuyo gerente es Juan Emilio López Mosquera. Noviembre 5, Soledad, filme de ficción, poema pasional producido por Guayaquil Film Com. Se estrena en el Edén. Dirige Carlo Boccaccio. Actúan sus discípulos Carlos Moreno, Enrique Cardel, Emilio Morel, Evelina Macías y Rodrigo Chávez González, Rodrigo de Triana, también autor del argumento. 1926, febrero 14, Carlo Boccaccio y el camarógrafo José Ignacio Buccelli filman un documental sobre el oriente ecuatoriano,
copiando del natural la vida de sus pobladores, sus extraños quehaceres. Marzo 7. El fotógrafo y operador cinematográfico Manuel Ocaña, quien con su estudio Ocaña Film realiza trabajos de foto fija, estrena sus primeras producciones de cine en el Teatro Parisiana, Guayaquil. Son informativos, entre ellos las de exequias funerarias del señor don Francisco Urbina Jado. Revista El Cuerpo de Bomberos. El trágico encuentro del Cuerpo de Bomberos. El trágico encuentro de los pugilistas Cao Pacheco y Tibón Simón. Junio 26 se estrena el informativo sobre Primera Olimpiada Nacional realizada en Riobamba, producida por Ocaña Films, Teatro Parisiana. 1927 se exhibe en el Teatro Sucre de Quito el documental Los terribles shuaros del Alto Amazonas, realizado por el sacerdote Juan Carlos Crespi. 1928, junio 5. La Olmedo Film contrata al recordman chileno Alberto Santana para la producción de películas. Santana se presenta como director de la Valk Film. Su primer proyecto argumental es Bajo el cielo ecuatoriano. Con este objetivo anuncia en el diario El Telégrafo: necesitamos rápidamente 14 señoritas, 6 señoras, 18 jóvenes y 8 caballeros, 24 niñitas, 60 niños que encontrarán trabajo artístico en la película. Octubre 6, Santana realiza para la Olmedo Film el documental Una visita a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. Celebrada en las festividades aniversarias, se anuncia que la producción sería distribuida por la Paramount Pictures y por la Artistas Unidos. Noviembre 18, Olmedo Film estrena un reportaje institucional sobre productos Chimborazo, filme publicitario de la Anglo Ecuadorian Old Film, Teatro Olmedo. Noviembre-diciembre, Ocaña Films produce informativos bajo el título Actualidades sobre eventos deportivos, Association FBS versus Rocafuerte, el interesante partido Córdoba versus Association. Además, salida de misa de la catedral, filmada por la mañana y proyectada por la tarde, y la llegada del presidente Hoover. 1929, enero 1, la empresa de Teatro Olmedo promueve en condición de distribuidora la exhibición de superproducciones para todo el año 2000, para todo el año 1929, contando con más de 100 títulos de productores norteamericanos y europeos. Anuncia y solicita espacio en las salas del país. Agosto circula la revista Cidelani, editada en Hollywood y distribuida por la librería Janer. Octubre 5, Guayaquil, Abuelo de Pájaro, noticiero filmado por Ocaña Film. La pelea de los bancos, el destierro de la escoba de bruja, el descubrimiento de Von Freud y el problema de la pavimentación. Se presenta en el Teatro de Noviembre 21. Estreno de la primera película de turismo, Un viaje por Manabí. En la escena de Montecristi aparece la hermana del general Eloy Alfaro, doña Manuela Alfaro, viuda de Cajigal. Director Rodrigo Chávez González. Cámara Mandón Ocaña Dorado Hijo. La cinta consta de 2 rollos. Teatro Olmedo. Ocaña Film realiza en Quito el reportaje. Embajadores extranjeros presentan sus cartas credenciales al presidente Isidro Ayora. Hasta aquí lo que les quería enseñar, o bueno, leer, ¿no? de esta cronología. Igual, qué vemos en esta información que tenemos? ¿No? Que comienza así a desarrollarse el cine, pero aparece un personaje interesante que es Augusto San Miguel, que es considerado justamente el padre de la cinematografía. Pero, ¿por qué es considerado el padre de la cinematografía, Augusto San Miguel? Porque es el primero que en esa época, en donde, como decía alguna de las compañeras participantes, que se comienza a filmar cosas que un poco ya hacían en Europa hace 20 años,
Augusto San Miguel da ese paso de querer contar historias de ficción, ¿no? Y hace su compañía, hace su elenco, pero lamentablemente no se conserva nada de eso. Yo me pregunto por qué. ¿Ustedes más o menos apreciaron cuál era la temática de los trabajos de Augusto San Miguel? Los títulos, El Tesoro de Atahualpa, una guagua, eh, su otra película, Se necesita una guagua, ¿no? En la otra, Un abismo y dos almas, ¿no? ¿Por, por qué, por qué creen, no sé, que estas películas no tenemos? ¿Alguien levantó la mano? Quería hablar. Anita, le escuchamos, por favor. Sí, claro, por lo que pude apreciar, parece que era un cine más bien de ficción en comparación con lo documental que se había estado viendo, perdón, viendo hasta ahora. Entonces, puedo intuir que tal vez ese es uno de los motivos por los que no tenemos preservación de ese material, porque en contexto de la época lo que se estaba preservando y guardando más bien era lo documental. Sí, vamos a ver más adelante y les voy a mandar a ver un trabajo sobre Augusto San Miguel hecho por el cineasta Javier Izquierdo, que se llama San Miguel ha muerto, ¿no? Donde vamos a descubrir muchas de estas cosas de lo que era Augusto San Miguel. También en el libro de Vilma Granda, que habla sobre Augusto San Miguel, nos menciona muchas cosas que son bien interesantes. Justamente este es el primer cineasta, no solo en hacer ficción, sino el primer cineasta en ser crítico con respecto a lo que hacía. Si ustedes se ponen a ver solo la temática, el tesoro de Atahualpa o, o esta de dos almas, ¿cómo es que se llamaba? Un abismo y dos almas, ¿no? Son temas que abordan problemáticas de esa época y mete a los personajes indígenas, a pesar de que, bueno, se caracteriza, inclusive hablan, no tenemos la película como para poder analizarla, pero de las críticas o de los recortes de prensa que hay de esa época, se habla de que él interpretaba al indígena, ¿no? A Augusto San Miguel hacía este personaje. Pero lo interesante, que eso ya lo vamos a ir descubriendo, es que él tenía una posición crítica en esa época, ¿no? Y es muy sui generis que justamente esas películas de esa época que han sido críticas son las que no existen. ¿Alguien quisiera comentar algo con respecto a esto? ¿Hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, Ruth, por favor. Alguna vez leí entre hay unos textos expuestos afuera de la Cinemateca de la Casa de la Cultura de Augusto San Miguel y hablan sobre una actriz que ha actuado en sus películas y eh, tal vez generaba como por la época algo de como, o sea, de escándalo, digamos, por el tema de que tal vez había besos, relaciones no, como es, escandalosas para la época, pues, o sea, no sé exactamente cómo serían, no se sabe, ¿no? Porque no tenemos el material, pero había una representación de relaciones amorosas, tal vez besos y cosas así, y eso era súper escandaloso que una mujer haga ese tipo de papeles. Eran consideradas ya de una vez prostitutas. Entonces, tal vez también por ahí van los tiros de por qué esos materiales no hay.
Sí, Evelina Macías se llamaba esta actriz, que es también considerada una de las, o la pionera, la primera actriz en eso, en hacer una ficción, ¿no? O se llamaba justo Evelina Macías, este personaje. ¿Alguien más quisiera comentarnos algo? Fran, por favor. Sí, bueno, esto es nuevo para mí. Lo que usted está diciendo, profe, es que de alguna otra manera las películas de Augusto San Miguel fueron sistemáticamente prohibidas o baneadas u olvidadas debido a que él obviamente tocaba temáticas que las élites no estaban, no estaba con la bendición de las élites, digamos. Y eso es triste, ¿no? Escucharlo, porque de alguna otra manera uno también se pregunta qué está pasando hoy en día en el que las élites también están interviniendo de alguna otra manera para prohibir que se guarde una memoria sobre una voz que puede ser disidente, pero es necesaria para la diversidad. Y en el arte y en la cultura eso es elemental. Sí, efectivamente, ¿no? La frase esa que se dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es así. Y no solo pasa en, en la historia oficial, entre comillas, pasa en todo. O sea, sí es una nueva lectura que no es solo mía, sino es de alguna gente crítica que ha investigado y que eso, muchas veces ciertas cosas que en su momento no son bien vistas por cierta élite, son tratadas de eso, de ocultar, ¿no? Y es lo que pasa también en la actualidad, ¿no? No nos sorprenda de que lo que está pasando, o sea, con, con la oposición, y siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado, o sea, por eso es importante un poco estudiar la historia, no porque deberíamos convertirnos en historiadores, ¿no? Sino por saber la historia. Eloy Alfaro pasaba la mayor parte del tiempo exiliado, exiliado en Panamá, exiliado en Puerto Rico, ¿no? Esa es la historia de Eloy Alfaro. Él cuando volvía al Ecuador volvía a combatir. Por eso es lo que dice el general de 1000 batallas y perdió un montón de veces, ¿no? Y tuvo que volverse a exiliar, pero ganó la guerra. Ganó una revolución importante para este país porque abrió la educación pública, abrió el voto para las mujeres, abrió un montón de cosas, ¿no? Y murió arrastrado, como ustedes saben. Es la historia de Eloy Alfaro. Velasco Ibarra. Velasco Ibarra fue 5 veces presidente y 5 veces exiliado. Esa es la historia. O sea, siempre a la oposición se le persiguió, siempre a la oposición se le trató de eliminar o de eso, de perseguir, ¿no? Entonces, ojo que esto que estamos viendo, que es un taller, sí, de historia del cine ecuatoriano, pero también sí es una cuestión crítica, o sea, no vamos simplemente a revisar las fechas, sino que yo sí creo que ustedes sí tienen que tener una posición crítica, ¿no? Es una lectura más allá de las imágenes de lo que estamos apreciando, ¿no? Porque entre líneas o en esas imágenes está la historia de nuestro país. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, quiero pasar a enseñarles un fragmento de Ocaña Films que justamente en esto que les mencionaba, en esta cronología del cine ecuatoriano, aparece más o menos alrededor de 1925 y comienza a ser los primeros noticieros eh, de esa época, ¿no? O sea, filmaba acontecimientos que pasaban y se los proyectaba en las salas de cine. Vamos a ver un fragmento, igual no tenemos mucho, hay más material de Miguel Ángel Álvarez, a pesar de que es
un material que se repite. Pero Ocaña Films ya por lo menos tiene otra intencionalidad y otro contenido que son los noticieros. Entonces, veamos esto para poder seguir conversando. Ojo que igual esto es cine silente, ¿no? El cine recién apareció en 1927 a nivel mundial. Entonces, todas estas filmaciones son parte del cine silente.
Bien, hasta aquí eh, esto que les quería enseñar de Ocaña Films. Esta productora aparece en 1925 y es la que comienza a hacer un registro noticioso vinculado al Ejecutivo, ¿no? Vinculado a la política, ¿no? Y es lo que conservamos en la actualidad, estos noticieros de Ocaña Films. Pero aquí aparece un elemento nuevo, ¿no? Que tiene que ver con esta parte informativa, noticiosa, que es el cartel. Ya comienza a aparecer el cartel, que es un elemento nuevo dentro de esta narrativa, ¿no? Y para darnos una información de lo que estamos viendo. Bien, les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué otros elementos ustedes ven en esto, a pesar de que de pronto dicen, sí, son imágenes aburridísimas, presentación de las cartas credenciales, de los embajadores, de las tomas se repiten, pero ¿qué vemos detrás de eso? ¿Quién me dice qué descubrimos de esto que puede ser algo, eso, monótono, verlo blanco y negro, sin audio, pero ¿qué estamos viendo ahí? ¿Qué, ¿Qué nos dicen esas imágenes? Vamos con Fran, por favor. Me llama la atención que las claquetas de texto tengan español e inglés. Ah, ¿qué alcance tenía, digamos? ¿Era hecho para algún propósito de irlo a vender? No me quiero poner anti-yankee, pero irlo a vender a Estados Unidos o producido para Estados Unidos o para países ingleses, digamos, qué sé yo. No cacho eso de ahí todavía. Eh, sí, seguramente era eso, ¿no? También yo creo que era para un mercado, eh, no sé, pro norteamericano, o sea, eh, un mercado nacional, pero pro norteamericano. Hay, especialmente en Guayaquil, pero no, en Quito también en ciertos círculos. Pero no sé si han notado que hasta en la actualidad hay ciertos grupos que así estén en el país, les gusta estar hablando en inglés, ¿no? Entonces, no sé, habría que investigar, pero si Pero es, es una forma también de tener el control un poco de la información de parte de allá, porque como hablamos otro lenguaje, otro código, o sea, como un poco no sé, poniéndonos paranoicos podemos llegar hasta espionaje o hasta construcción digamos, de elementos que lo sepan desde el otro lado. En esa época en donde el documento era a pocas personas podía llegar también estos videos. sí, pero también no es ponerse paranoicos. Tomen en cuenta que, ya les digo, Eloy Alfaro muere en 1912, ¿no? En la Hoguera Bárbara. Y es interesante que en esa época de Eloy Alfaro, a nivel de América Latina, se comienza a formar ya ciertos grupos, como Cuba estaba todavía bajo dominio español, ¿no? Y Eloy Alfaro era amigo de Martí, ¿no? Del poeta cubano. Era amigo de Maceo, de este revolucionario cubano, ¿no? Era amigo de Sandino, ¿no? Entonces, o sea, vayan viendo cuál es el problema, que muchas veces no conocemos la historia, ¿no? No conocemos la historia, pero justamente si nos fijamos en el documento, y a pesar de que Isidro Ayora, el presidente de esa época, es un presidente progresista, ¿no? Acuérdense que viene después la Revolución Juliana, ¿no? Pero
sí hay ciertas cosas que van marcando, ¿no? Esa época. Y no es descabellado ver eso, que los carteles son español-inglés, ¿no? No sé si ustedes conocen la historia de Panamá, pero Panamá era parte de Colombia. Y como Estados Unidos quería construir el canal ahí, lo que hizo es hacerle que Panamá se independice de Colombia, con apoyo norteamericano para construir el canal. Entonces, las cosas no son paranoicas ni gratuitas, sino que sí hay un trasfondo en todo eso. Vamos con Mélida, por favor. Melina, pero perdón. Buenas noches. Por la parte de que esté traducido, la verdad, yo no le pensé tanto, sino que me daba bastante sentido de que, bueno, si son cosas sobre política internacional y de relaciones, internacionales, tiene bastante sentido de que esté traducido, para que también, o sea, llegue a más personas y todo el hecho de que, bueno, el Ecuador tiene estas relaciones internacionales y todo, incluso en esa época. Pero lo que yo más estaba pensando es de que ok, tenemos todo el contexto, pero no sabemos exactamente qué. En cuestión de los discursos exactamente, me ponía a pensar de que, ok, tengo todas las claquetas que me están diciendo, esta persona hizo un discurso sobre esto, pero al mismo tiempo yo estaba pensando, hoy en día no hay manera de ver estas cosas sin saber exactamente qué dijo, porque tenemos micrófonos en todos lados, no hay videos sin sonido. Entonces me puso a pensar bastante ese hecho de que a lo mejor periódicos de esa época tienen fragmentos de los discursos y a lo mejor así se complementaba la información. Pero ajá, me puso bastante a pensar el hecho de que, bueno, los discursos, qué será que habrán dicho exactamente, cuáles eran los motivos, todas esas clases de cosas estuve pensando. Gracias. Bueno, los discursos son discursos protocolarios, ¿no? O sea, era un discurso, digamos, básico y eso sí se lo puede encontrar, porque eran casi los mismos que era presentarse, representar a su país y eso inclusive debe haber información en la misma Cancillería de acá del Ecuador, ¿no? O sea, eran discursos protocolarios donde se presentaban los personajes, ¿no? Pero también es interesante esa reflexión que usted hace, de pronto eso del subtítulo en dos idiomas, puede ser por eso, ¿no? Por querer también representar lo que pasaba en el Ecuador hacia el exterior. Vamos con Diego, por favor. Muy buenas noches con todos. Qué gusto poder apreciar este espacio. Bueno, por un lado, sí cabe decir que para los tiempos actuales, a primera vista, si yo comparto con familiares o amigos, o más que todo gente joven, intentar apreciar estos videos puede ser una oda al tedio. Precisamente por eso vale la pena hacer un pequeño esfuercito para apreciar más allá de lo evidente, aunque falte el audio. ¿Qué es lo que podemos notar? Ese registro noticioso y el cartel aportan veracidad y pureza al cine de esa época. Me encanta la pureza de intención de esa época. Hoy en día hay muchos discursos manipulados y ni siquiera nos damos cuenta sobre cómo están jugando con nuestra psique y con nuestras emociones. Así como vimos la anterior película Fiestas del Centenario, el canon de belleza, de lo interesante, de lo que se quería compartir, esos valores, yo pienso que perduran hasta nuestros días, la belleza del orden, de las cosas bien hechas. Hoy en día todo queremos comidito, que el audio nos explique la película, las escenas se revelen por sí solas, que la trama se revele por sí sola, cómo se sienten los personajes, etcétera. Y hoy por hoy, al apreciar estas escenas aparentemente aburridoras, hay que hacer ese esfuerzo mental por apreciar la historia y su novedad. Finalmente, considero que la auténtica belleza humana cinematográfica radica en los hechos, en hacer más que hablar. Y es que ese es el reto, ser protagonistas, productores, no solo consumidores. ¿Cuántas veces estamos juzgando nuestras propias obras? Eso nomás quería comentar. Gracias, Diego. ¿Alguien más quisiera participar, dar su opinión, su comentario?
Yo les hago reflexionar con esto último de Miguel Ángel Álvarez, porque hay ciertos elementos que aparecen y que funcionan hasta la actualidad y que estos noticieros están vinculados a, a las actividades del Ejecutivo, a las actividades del presidente de esa época, ¿no? ¿Qué nos hace pensar esto? Que siempre, desde esa época, el poder, en este caso el Ejecutivo, el presidente de la República, necesitaba difundir lo que estaba haciendo, porque estas cosas, estos noticieros, se pasaban en las salas de cine de esa época, ¿no? Entonces, aquí viene un elemento que es el cine vinculado a la política. Y esto no es casual. Fíjense en que en la Cinemateca no tenemos todavía, pero nos quieren dejar todo el archivo de la Secretaría de Prensa, de la Senadis o Senacon, ha existido siempre, casi desde esa época, ¿no? De todas las grabaciones de los presidentes de la política. ¿Y saben cuántas películas, cuántos videos, cuánta información hay? ¿Quién me dice un número de cassettes que tienen, ¿no? Y que nos quieren dejar esa información a la Cinemateca? ¿Alguien quiere arriesgarse a pensar un número? Son más de 50.000, imagínense, más de 50.000 entre cassette, películas, de todo lo que se ha hecho, ¿no? Vinculado a la política. Es más, eh, todo ya vamos a ver a lo largo de esta historia del cine nacional, Tramontana, Agustín Cuesta, todos los cineastas que dejaron algo de eso, es ligado a la política. Todo es ligado desde esa época casi a la política, ¿no? Entonces, y eso es lo que se conserva, eso es lo que tenemos hasta la actualidad. Entonces, hay ese elemento nuevo del cine vinculado a la política, y es lo que se conserva y se mantiene hasta hoy. Hay otras cosas, como ustedes pudieron apreciar en esa cronología, que se han perdido, ¿no? Dentro de ellas, las películas de Augusto San Miguel, estas ficciones, ¿no? Que nadie sabe dónde están y otras cosas más. Pero todos estos materiales vinculados a la política sí están. Vamos con Frank, que nos quiere decir algo, por favor. Sea, profe, de alguna otra manera lo que usted está diciendo es que existe un afán mucho más grande en la política de preservar una memoria que de la propia expresión del pueblo que podría representarse en el arte, en el cine, en la cultura, porque el número que nombró sobre los archivos son altitos, ¿no? Sí llaman la atención. Y de alguna otra manera, ahora también en la parte de la política que también tiene una cosa dogmática, un interés de dominio también, ¿por qué no? Este, llama mucho la atención, incomoda también el dato, ¿no? Pero está bueno también escucharlo, porque de alguna otra forma uno crea conciencia sobre eso. Me parece interesante, digo, al final del día. No, por supuesto, todo. O sea, yo parto de un principio. Todo hay que guardar, todo hay que preservar. En esto no es un problema ideológico y nada. O sea, uno como archivista, historiador o preservador de la memoria, todo hay que guardar, todo hay que preservar. Ese es el principio. Uno nunca sabe cuándo te va a servir algo.
¿no? Yo les voy antes de darle el paso a Lorena que quiere hablar, yo les voy a contar cuando yo entré a la Casa de la Cultura a realizar una serie, un programa de televisión que se llamaba Arte y Parte, que era sobre todas las expresiones artísticas de esa época hechas en un programa de televisión. Ustedes saben, uno filma más cosas y edita, no sé, 5 o 6 minutos para pasarlos en televisión, ¿no? Porque esta serie se pasó en esa época en televisión. Pero yo siempre peleé por conservar los archivos de cámara. ¿Qué quiere decir esto? Todo el material que filmaba no es que como hacíamos en los canales, porque yo trabajé también en los canales de televisión. Escogías un cassette, filmabas algo, editabas, ya, presta ese cassette y volvías a grabar sobre eso. Volvías a... ¿no? Entonces, no se cuidaba, no se preservaba inclusive el material de archivo. Y muchas veces ese material de archivo tiene tanta o más importancia que el producto final. Vamos con Lorena, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, justamente concuerdo con lo que menciona. Yo, como parte de la investigación que estaba haciendo para la tarea, la segunda tarea, encontré que justamente el cine se lo utilizaba como herramienta de propaganda política y que este había arrancado con el expresidente José Luis Tamayo, que él tenía la intención de promocionar las gestiones gubernamentales y las actividades económicas privadas para que atraer inversión extranjera. Entonces, por eso es que él se preocupaba por filmar todos estos eventos de sociedad y justamente él auspició este filme que vimos, el de las fiestas centenarias, para justamente demostrar que el Ecuador es un país en Sudamérica que está bien organizado, que tiene progreso, etcétera, ¿no? Entonces, esa era mi aportación nada más. Gracias. Gracias, Lorena. Usted acaba de dar en el clavo. Siempre han estado vendiendo al país para que inviertan en el país. No, siempre hemos estado buscando capitales de extranjeros porque eso nos va a sacar, ¿no? El mismo discurso de hace 100 años lo vuelvo a escuchar ahora, que todos los viajes del presidente son para eso, para inversión extranjera. De lo que yo veo justamente a lo largo de la historia es que hace 100 años que estamos buscando capitales extranjeros para salvar este país. Y de pronto no nos damos cuenta de que, no sé, pues hay cosas, como veíamos la otra vez dentro de nuestra historia, dentro de nuestra propia cultura, que son cosas que de pronto nos sacarán adelante, no solo el capital, sino volver a hacer cosas más en colectivo, volver a hacer cosas más en minga, ¿no? Que de pronto no valoramos esas cosas que tenemos y que son un capital. Porque si tuvieras que pagar a toda esa gente para hacer un trabajo colectivo, es plata, es dinero. Bien, ¿alguien más quisiera comentar, aportar algo sobre esto? ¿O alguna pregunta sobre sus trabajos, sobre sus proyectos? Les veo cansados. ¿Mm? ¿Alguien quisiera aportar algo o preguntar algo? Vamos con Anita, por favor. Sí, claro, a mí me llamó bastante la atención ahorita con este último corto que vimos, que al final se puede ver que ya se estaba introduciendo la dirección también, porque meramente antes se habían capturado imágenes, pero en el caso del final de esta película, cuando podemos ver al presidente Llora, él está pasando, entonces se nota que hubo un elemento más de dirección y que ya se estaba incluyendo esto en la producción. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo sobre esto que acabamos de ver? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta, ningún comentario sobre esta parte que vimos? Bien.
Eh, Vamos a seguir entonces con la siguiente parte. Les voy a compartir en estos minutos que nos quedan. Nos habíamos quedado en 1929. En 1930, abril 27, la empresa de teatro Olmedo amplía su cobertura y distribución mediante un contrato con el peruano Alejandro Mesa, agente de la empresa de teatros y cinemas limitada. El más grande contrato de películas silentes hasta la fecha en Ecuador, con un costo de 400.000 sucres de haber sido, o ayores, para 100 importantes films. Además, ratifica con la Paramount la venida de 130 films por 300.000 sucres. Septiembre 21, estreno del primer filme de ficción sonora sincronizada, Guayaquil de mis amores, producida y dirigida por el argentino Francisco Diumenjo, interpretado por intérpretes principales: Evelina Macías, Carlos Landín, Adolfo Antepara y Lidia Vargas. La sincronización estuvo a cargo de la orquesta y el dueto Ibáñez Antepara. Estribillos de José Antonio Campos, Jack Ritter, autor de Cosas de mi tierra, Teatro Edén. Septiembre 22, se anuncia la exhibición del primer film parlante en español, Cascarrabias, de Paramount en el Teatro Olmedo. Octubre 22, incendio en el Teatro Olmedo en momentos de prueba del film Sin novedad en el frente. Noviembre 1, con la presencia de Yumenjo, se presenta Guayaquil de mis amores en el Teatro Sucre, sincronizada por la Orquesta Quito y el Disco Columbia, Guayaquil de mis amores. 1931, febrero 26, exhibición del informativo El Carnaval de 1931 en Guayaquil, Teatro Olmedo. Febrero 27, La Divina Canción, filme de ficción sonoro sincronizado realizado por Estudios Talleres Cinematográficos de Francisco Diumenjo, se estrena en el Teatro Olmedo. Dirección artístico, Alberto Santana. Sincronización, Enrique Ibáñez Mora, quien canta el tema musical del film protagonista, Max Serrano y Ena Souza. Mayo 3, llega a Guayaquil el ingeniero eléctrico Jerome H. Klecker para instalar los aparatos de proyección de películas parlantes que por intermedio de la firma GL Shanahan trae la empresa de Teatro Olmedo. Las primeras máquinas se instalan en el Teatro Edén debido a la mayor capacidad numérica. Junio 10, estreno del film de ficción dirigido por Alberto Santana, Incendio, realizado con la colaboración del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Dirección de fotografía, Werner Huthausen, ex técnico de la casa ACFA de Berlín. Procesado de diversos colores en los talleres de foto óptico Jeremías de Guayaquil. 2100 metros, 8 rollos. Protagonistas: Soy la Luz Arízaga y Santiago Campodónico. Junio 11, se estrena Sucesos Nacionales, número 1 de Alberto Santana, Teatro Olmedo. Junio 18, la empresa de teatros parisina inauguró su equipo de cine parlante con la exhibición de la película de la Paramount, El desfile del amor, actuado por Mauricio Chavelier. Noviembre 6, se presenta en el Teatro Edén de Quito la primera película parlante en español, Galas de la Paramount, la primera película sonora sincronizada de largometraje en el mundo. El cantor de jazz, filmada en 1927, se estrena en el país. Fundación de la radioemisora evangélica HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice, o La Voz de los Andes, la de mayor potencia en el país. Bien, hasta aquí quería enseñarles esto, y unido a una de las primeras películas de ficción que se realizan, ¿no? Que es, ya les voy a enseñar, denme un segundito.
Les voy a compartir Venga. esta película que se llama justamente El terror de la frontera. Veámoslo y luego seguimos hablando, por favor. Pura lunita. Este, como 5 minutos para tomar la leche más. Ya no. Por favor, silenciar algún micrófono que está abierto.
Bien, acaban de ver el primer western del cine ecuatoriano, llamado El terror de la frontera, realizado en el año de 1929. Igual les pregunto, ¿qué ven en este filme? Además, claro está de lo obvio, los caballos, una historia que un poco es un remake de los western que ya se hacían en esa época. Pero ¿qué vemos en estas imágenes? ¿Qué pudieron apreciar, qué pudieron descubrir en estas imágenes que acabamos de ver? Vamos con Ruth, por favor. Bueno, lo que veo es que es una producción ya súper grande, ¿no? Hay una cantidad de extras, hay una cantidad de locaciones que ya eso debió ser plata, me imagino yo. Y también hay una, no sé si es por la calidad de las imágenes, pero hay como una cámara en mano. No sé si es que estoy viendo bien, pero o sea, ya hay una intención ahí de narrar por el medio de los movimientos de la cámara, que sí, que ya había eso en el western, pero que no había visto yo uno en el que la cámara esté moviéndose a la misma acción de los personajes. Entonces, creo que esas son las observaciones que pude ver. Ahora, claro que los intertítulos fueron súper rápido, no alcancé a leer, francamente. Por ahí decía algo de un tejano, no sé si es que eso tiene alguna implicación, me pareció un poco extraño que si es un western ecuatoriano, haya un protagonista tejano. No alcancé a entender cuál era su papel. Bien, gracias, Ruth. ¿Alguien más quiere decirnos algo o pudo apreciar algo? Sí, Byron, le escuchamos. Sí, así como menciona la compañera, hay unas tomas que son en grande, ¿no? Pero no sé si esas tomas las sacaron de otro, las pudieron haber sacado de otra filmación, ¿no? Porque, por ejemplo, había una película que yo vi en México, era de la Revolución. Esa película los había contratado el mismo Pancho Villa para que filmen a los de la compañía Mutual, para que filmen la Revolución. Y hay tomas que no pudieron hacer por la acción peligrosa, pues, ¿no? Y esas tomas habían conseguido de la película de El nacimiento de una nación y las incluyeron en la película de Pancho Villa. No sé si acá el joven de pronto hizo lo mismo, consiguió algunas tomas, porque eso del incendio de una casa, esa no me la creo que sea del pana. Así que no sé, porque sí, así es distinta las tomas. Las tomas en acción son como si fuesen de otra parte. Y las que salen los jóvenes, porque me parece que eran amigos haciendo un film, es así, es como otro contexto. No sé si haría lo mismo, ¿no? Eso nomás quería aportar. No sé si siendo una producción nacional, porque Claro, una cosa es en México que están haciendo o los gringos. una película y contratan a una productora norteamericana que es más fácil tener. Acá es una producción nacional que no creo que para ser una producción nacional hayan utilizado, o sea, no es como en nuestra época, que es fácil, coges del Carlos internet, te Ramos. bajas tomas y utilizas esas tomas. No era tan fácil en esa época. Yo creo que sí son escenas reales de acá, porque en las referencias históricas, también que investigó Vilma Granda, fue filmado en una hacienda cerca en Quito, se filmaron en Quito, pero también en una hacienda cerca de Tungurahua, que habían filmado esas escenas. Entonces, sí creo que son de acá. Gracias, Byron. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre esto? Yo quería Sí, preguntar, claro. sí, porque sí se ve presupuesto en la película.
O sea, para grabar un primer western, claro, también tuvo que haber habido un movimiento económico de por medio, un interés económico de alguien. No se sabe el dato del financista, digamos, o de algún buen benefactor, nada, ¿no? No, no tenemos esos datos. O sea, sabemos que el director es este señor Martínez. No tenemos esos datos, pero ya costos de producción y eso no tenemos o no hay registro de todo eso. Mm, Pero un ujú. poco, sí, sí, Frank, le escuchamos. Digamos, igual, por ejemplo, en experiencia, quemar una cabaña en esos lugares no debe salir tan caro igual, o sea, tener una cabaña vieja, digamos, en un sitio como eso y ponerle algo de, qué sé yo, de gasolina o algo inflamable, no sale tan caro, digamos. No es como grabar en la ciudad y quemar una casa, póngase, o sea, o una cosa que podría ser descontrolada. Ya se ve terreno abierto. También me llama mucho la atención que haya bastante participación de extras que no sé si habrán sido remunerados. No tenemos un largo historial de no remuneración de este tipo de cosas. Pero se ve, o sea, a pesar de ser un western y tener acento de otro, y lo que la compañera dijo de un texano en estas realidades nuestras, como que no combina muy bien, se siente un poco como perdido. Hay un movimiento de personas que tienen un mismo interés por hacer una película, por seguir un proyecto, lo innovador, ¿no? También. Eso mueve una energía creadora, digamos, aunque la historia no recoja nuestras raíces ancestrales ni recoja nuestros saberes. De alguna otra forma también es bonito verlo porque moviliza algo, digamos. Ujú. ¿Alguien más quiere comentar algo de de esta que acabamos de ver? Sí, los carteles sí pasan rápido, pero sí nos dan información de lo que se trató esta producción, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que les voy a compartir es, fíjense, el argumento es de G. Olginchev, no dicen más, fotógrafo artístico Enrique Martínez, dirección técnica de cargo Luis Martínez, reparto El Tejano, Luis Martínez, Clara Mari Holguín, la francesa María Teresa Quirola, doctor Jackson, Carlos Ruales, el Ronco, Henry Holguín y Peter Sale, Blasco Sánchez, Lobo Hugo Donoso. El Tejano regresa a sus lares después de largos años de ausencia. Ahí viene esta toma, pero no quiero fijarme más en los carteles, este justamente. Fíjese, esto es, sí, o sea, solo cuando uno ya estudia y un poco ve cuadro a cuadro se puede fijar en estos detalles, ¿no? Y ahí vemos que el nombre del salón, Dancing Hall, es un nombre gringo, o sea, un poco qué querían hacer a pesar de que es una producción nacional, ¿no? Filmada acá y todo, pero es un poco querer hacer una o emularse a una producción norteamericana. Tal es así que el rótulo de este salón es un nombre norteamericano. Entonces, esas cosas nos dicen mucho, ¿no? De qué es lo que querían hacer, ¿no? Con estas imágenes. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario final o alguna pregunta sobre este trabajo o sobre los otros que hemos visto? ¿No? Bueno, quedemos ahí. La tarea que van a tener en esta semana, como les había comentado,
No podemos, por ser grupos tan grandes y tan numerosos, no podemos muchas veces completar las 40 horas, los vamos a ir compensando con la revisión de ciertos materiales que yo les mando y la gente que entregue sus tareas se contabilizará esas 2 horas que ustedes emplean tanto en ver como en hacer sus trabajos para ya el promedio final de las 40 horas de participación. Les voy a mandar en la tarea a ver un film que habla sobre Augusto San Miguel, ¿no? Y esa sería la tarea para la próxima semana. Si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, agradecerles y nos veríamos la próxima semana. No se olviden, por favor, de mandar las capturas de pantalla para registrar su participación. Gracias y una buena noche con todos. Abrazo. Chao, gracias compañeros, profe. Felicidades. Gracias.